mapa del camino del estafador y lamentablemente el relato de los estafados. Y a veces son historias en donde roban más allá de lo material los ahorros de toda una vida, en donde te roban la ilusión de poder trabajar, las ganas de emprender. Abrimos el mapa de reclamos de Arriba Córdoba. Estafados con mercadería robada. ¿Se acuerdan que ayer conocíamos a la historia de Emma, este panadero en Berrotarán? Lo escuchamos como contaba el caso, cómo entra por Facebook, chatea con sus delincuentes y pierde más de 75.000 pesos. Sino que lo mando a buscar con un comisionista de acá de Berrotarán. Y me quedo tranquilo por eso, y cuando él llega al lugar del hecho, se le atiende muy bien, se le pide la plata y se le da una factura que después se la vuelven a pedir diciéndole que le van a cargar las cosas, la mercadería, y pasa un rato y no se le entregan y lo asustan, le dicen que estas cosas son todas robadas. El otro caso que contaba Emma es que lo estafan en Barrio Santa Isabel, primera sección. Le dan una dirección, le dan un monto de la mercadería que él iba a comprar para su panadería. Él manda a un comisionista y lo estafan en esa dirección. Esa imagen es fundamental para comprender lo que va a pasar ahora, porque cuando esto se contó al aire, cuando dijimos es en ese lugar a donde mandan a las personas de distintas partes de la provincia a retirar la mercadería, que compran, digámoslo de manera digital, porque muchos son a través de las redes sociales. Bueno, miren esto. ¿Por qué marcamos San Antonio de Redondo? Porque hay una persona que también fue víctima de las mismas personas que le contamos en el día de ayer y que en el mismo lugar tenían que retirar la mercadería, y en este caso, además, con toda una historia detrás, se dio cuenta viendo Arriba Córdoba. Estamos en comunicación con Amalia Ibarria, que es precisamente la panadera estafada de manera virtual. Ella vive en San Antonio de Redondo y cayó también en esta red. ¿Cómo te va? Buen día y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, contanos cómo en tu caso fue que llegaste a comprar esta mercadería, que te encontraste con estas personas. Había un aviso en las redes sociales. Y a partir de ahí vos quisiste comprar esa mercadería. Y a partir de ahí llamé, me comuniqué, me atendió una señora, una chica, y me dijo, bueno, hice la compra. Sí. ¿Y cómo fueron los pasos que siguieron después? Hice la compra, me dieron una cuenta bancaria, me presenté al Banco Nación, hice el depósito, a la tarde me iban a traer la mercadería, pasó. Estoy teniendo problemas con la comunicación, Amalia. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito para poder escuchar todo el relato. Lo que sabemos hasta ahora es que los contactás a través de las redes sociales. ¿Qué había en esta publicación? Porque nos parece importante esto para explicarle a la gente. Por ejemplo, el costo de lo que te ofrecían, ¿era un poquito más barato de lo que se consigue normalmente? Claro, claro. Los avisos que habían puesto era un poquito más barato que en los otros lugares. Claro, y ese es como el llamador. Entonces, ellos me exigían una compra de arriba que supere los 70.000 pesos. ¿Los 70.000 pesos? Entonces, que supere los 70.000 pesos. En ese momento yo no lo tenía y le pido a mi hijo. ¿Y cuándo te das cuenta que es un engaño, que es una estafa? ¿En qué momento vos decís, me robaron la plata? Bueno, a la noche, cuando no llegaba el camión, supuestamente el repartidor de ellos, me empecé a comunicar con mi hija, nos hacen hablar, a mi hija la hacen hablar con el camionero, un tal Diego. El Diego ese nos dice que estaba el camión en Cosquín, que la policía los había parado y le habían secuestrado toda la mercadería
y que yo sabía que era robada la mercadería, etcétera, etcétera, donde nunca, jamás, si hubiese sabido que era así, no hacía un depósito de esa cantidad. Claro, es decir, que encima que te estafaron, después te ponían en una situación en donde parecía que vos tenías que dar explicaciones o que vos estabas cometiendo algún ilícito, como que vos también estabas involucrada en una situación súper compleja. Claro, al llamar nuevamente a la mujer esta, yo le insistí, me dijo que no denunciara nada, que borrara todo, porque si no nos iban a agarrar la casa a tiro. Imagínate que yo vivo con mis nietos, mi yerno y mi hija. Claro. Amalia, te agradecemos mucho esta comunicación con Arriba Córdoba. Gracias por contarlo, porque la idea también es alertar a otras personas para que no les pase lo mismo. Gracias. Claro, sí. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un dato sobre Amalia. Sí, ella se entera de que era el mismo delincuente con la nota que poníamos ayer en Arriba Córdoba. Y mira vos cómo coincide, Ale, no solamente el modo, esto de ofrecer ofertas de mercadería para pequeñas panaderías o despensas por Facebook, sino después el chat, el monto del dinero y el modo del engaño. Y también coinciden, lamentablemente, las historias, porque ayer Emma nos decía que era un pequeño panadero que había puesto su inversión para poder tener el trabajo. Y con Amalia pasa lo mismo. Ella queda sin trabajo, ahorra y le pide prestado al hijo para poner una pequeña despensa en San Antonio de Redondo, y así es estafada también, ¿no? 3 datos que son coincidentes en los dos casos. El primero es el precio de la mercadería. Si hay algo que es mucho más barato de lo que se consigue normalmente en el mercado, hay que empezar a mirar con un poquito más de atención. Es probable que haya algo. Por supuesto que existen ofertas, por supuesto que existen promociones, pero si ya es demasiado, hay que desconfiar un poquito. Lamentablemente uno tiene que ser desconfiado. El segundo tema es el monto. Es un monto alto. Más de 70.000 pesos les pidieron a los dos, porque en el caso de Emma que contábamos ayer, también. Y bueno, por supuesto que en este caso, una vez que se hace la compra, que se deposita el dinero, no los atienden más. A partir de ese momento, perdieron contacto, los bloquearon de todas las redes sociales y de todas las formas de comunicación, y ahí empieza la odisea, porque se dan cuenta de que perdieron más de 70.000 pesos, que en los dos casos eran lo único que tenían para poder seguir con su trabajo. Sí, y aunque suene incómodo o molesto el comentario, como compradores sí tenemos una responsabilidad a la hora de saber de dónde viene la mercadería, ¿no? Hay mucha gente que difícil, entra en la oferta. No podemos cargar sobre la víctima. No, yo no quiero cargar sobre la víctima, pero hay maneras de saber cuando una mercadería te la vende a alguien que está legalmente registrado, digamos, también, ¿no? Entonces, estemos más alertas a eso y tratemos de no ser cómplices en un punto de la venta ilegal, que es mucha en Córdoba también. Y no solamente pasa con estas pequeñas estafas, sino que pasa con otros elementos también, por ejemplo, los electrodomésticos que se venden, ¿no? Es un tema que tiene distintas aristas.